Así que aquí está don Javi Flores nuevamente en la contra. Qué gusto me da, Ñaño, tenerte aquí. Qué gusto saludarte, Fernando. Un gran abrazo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, empecemos por esto, ¿no? Hay un cambio de vocería claramente, más allá del cambio de personaje, hay un cambio de vocería y hay un cambio en el impulso que se le está dando al tema seguridad desde las voces de gobierno. ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Es un tema de campaña o es un tema, en efecto, de reorganización de gabinete que propone cosas nuevas al tener personas nuevas en la mesa? Bueno, yo creo que realmente en el Ecuador el verdadero problema, así lo percibe la mayoría de los ecuatorianos, es la seguridad. Y si este gobierno no había podido dar respuestas en esa materia, me parece bastante lógico que al final, cuando siente que las cosas un poco se están complicando, tenga que remozar líneas, ¿no? Es como un partido de fútbol, sientes que las cosas no están saliendo bien y tienes que meter un cambio para tratar de cambiar, valga la redundancia, el partido, ¿no? Me parece que de eso va este remozamiento de líneas y algunos actores, particularmente la ministra Palencia, estaban un poco desgastados en este tema. No es que el gobierno se haya destacado en este punto, sobre todo estos últimos días, el inicio de este año ha sido bastante brutal en términos de la violencia que se ha desatado. Tenemos de promedio una muerte violenta por hora en el Ecuador, una cifra de escándalo que no había ocurrido antes. El mes de enero, desde los tiempos que existe registro, que entiendo que es desde el 2010 aproximadamente, es el mes más violento que se ha registrado en la historia del país. Entonces es bastante decidor que un gobierno que declaró una guerra el 9 de enero, que consideró que se vive en este país en un estado de conflicto armado interno, que declaró a 22 grupos de delincuencia organizadas como organizaciones terroristas y que en teoría debió enfrentarlas con todo el vigor del aparataje de la fuerza pública y con todo el vigor de la ley para sancionarlos, porque bueno, obviamente el hecho de que declares la guerra contra esos grupos no quiere decir que te saltes las normas. Hay el derecho de la guerra opera, el derecho internacional humanitario en caso de conflictos armados internos. Es decir, no es que entras a una situación de no derecho, sino que cambian las reglas del derecho porque se permiten otro tipo de intervenciones que de todas maneras se encuentran regladas y que por supuesto no pueden estar por fuera ni del orden internacional ni de la propia Constitución, que también tiene una parte en esta ecuación. Entonces, yo siento que después de que se declaró ese conflicto interno, pues no se han dado los resultados que la ciudadanía esperaba y particularmente en este inicio de año se le han visto mucho las costuras a las políticas que el gobierno implementó en materia de seguridad. Ahora, en este ejercicio que haces de decir, ok, listo, acá no estaban dando resultados algunas piezas y pues lo lógico es buscar alternativas que puedan refrescar también la mesa del gabinete. ¿Esa lógica la extiendes al pedido de renuncia de la plana mayor de la Policía Nacional o debía hacerse de otra forma, acaso más técnica o acaso más estratégica? Yo creería que es parte del mismo escenario, ¿no? Se quiere dar una impresión a la ciudadanía de que se está tomando el toro por los cuernos. La forma como el actual ministro Reinberg se refiere a estos temas en los clips que acabas de pasar, ¿no? Da a entender que va a haber sus ideas propias con un cambio que va a ser importante porque quiere ser efectivo. El hecho de que él enfatice la efectividad de las nuevas decisiones sin mencionarlo te pinta el panorama de lo que se está viviendo ahora, la forma como se lo enfoca, ¿no? Lo que ocurría antes, sea lo que ello fuere desde la perspectiva del gobierno, pues no era efectivo en combatir al crimen organizado y por eso el cambio y por eso estas posturas que el nuevo ministro acaba de vocalizar de manera tan inequívoca, ¿no? Es alguien que viene con ideas nuevas, que viene a proponer la efectividad en la actuación del gobierno frente a estos grupos, básicamente diciendo de manera implícita pues, que tiene que haber un cambio de timón porque lo que antes existía no estaba dando los resultados apetecidos por el gobierno y también por la ciudadanía, que es la principal preocupada del tema de la inseguridad. Hay que recordar que el Latinobarómetro que se publicó el 20 de diciembre del año pasado, el Latinobarómetro 2024, arrojaba unas cifras realmente escandalosas en cómo nos preocupa a los ecuatorianos la seguridad.
porque fíjate que no solo somos el primer, dentro de los países de América, el número uno en manifestar que la inseguridad es la delincuencia es la mayor preocupación del ecuatoriano. El 49% de los ecuatorianos, según el Latinobarómetro del 2024, tiene la inseguridad como mayor preocupación. Lo llamativo es que es el 30% más que el promedio regional. O sea, es escandalosamente preocupante para el ecuatoriano la delincuencia, porque en el resto de América Latina preocupa mucho menos, el 30% menos. El promedio regional es 19%. Ecuador tiene el 49%, lo que le está diciendo que es un país que en ese sentido se siente muy abandonado de su institucionalidad para poder corresponder a los requerimientos de una sociedad que viva con tranquilidad, ¿no? Hemos perdido eso como ecuatorianos en los últimos años. La desinstitucionalización del Estado en políticas de seguridad ha conducido a realmente una crisis en este sentido, y hoy el ecuatoriano vive con una idea de que salir a la calle es más o menos una aventura en la que no puede dar papaya. Entonces, eso así no se pensaba antes, realmente. Uno caminaba muy tranquilo, podía rodar en bicicleta, como en mi caso, que siempre he sido ciclista urbano, con mucha tranquilidad en horarios en que hoy en día, y no son horarios exagerados, estoy hablando de las 8 o 9 de la noche, ahora te lo pensarías porque no sabes qué puede pasar. Cargar una mochila, estar expuesto, tú dices, ¿para qué dar? Tú sabes muy bien lo irresponsable que he sido yo para esas cosas también, ¿no? Me voy caminando. Creo que somos dos en ese rubro. Salgo del Capuel a las 10 de la noche caminando hacia tu casa, toda la vida. Bueno, ya ni siquiera se puede ir al estadio, digamos. Ahora no puedo ni ir al estadio. Claro, no, bueno, y hace tiempo que no podemos ir los hinchas del equipo rival, pero yo en algún momento que iba al campo, cuando eso todavía era posible, me recuerdo tranquilamente regresar caminando a mi casa, que distará unas 20 cuadras. Entonces, incluso con hoy en día no se me ocurre hacer eso, no se me ocurre ir al campo, ni peor aún, regresar caminando de él a mi casa. Con tu viejo hemos caminado del Capuel a tu casa cuando se podía. Al estadio, cuando se podía, sí. Pero esta degradación del sentimiento de seguridad en la ciudadanía viene, como tú dices, creciendo paulatinamente a lo largo de los últimos años. Y ahí te quería preguntar, tú puedes tener este impulso de gobierno de sobre la marcha y ya sobre el final de su periodo de gestión hacer determinados cambios. ¿Cómo los percibe la ciudadanía, que ha venido de nuevo en un detrimento sostenido en su sensación de seguridad? ¿Les cree, no les cree? ¿Tiene un efecto electoral? ¿Tiene un efecto en la sensación ciudadana de seguridad? Desde tu perspectiva, ¿no? Yo creo que se perciben mucho más como manotazos de ahogado, porque si esto hubiera sido parte de una política consistente, no habría que hacer estos cambios en estos momentos. Yo creo que hay un problema que ya lo traduzco a la arena electoral en este momento, con lo que el gobierno realiza y predica. ¿Y qué quiero decir con esto? El gobierno tradicionalmente empeñó, por lo menos desde abril del año pasado, en que captura a Glass y lo mete preso en la cárcel de máxima seguridad del Estado, invadiendo una embajada en el proceso, cosa que es una gravísima violación al derecho internacional. Pero lo que significó ese acto, más allá de la comisión del acto agresivo en sí mismo, es el cambio de un gobierno que prometía ser un gobierno de unidad, un gobierno que trabajaba por el PRO, que se distanciaba del anti porque tenía un techo y buscaba el PRO porque era infinito. Esas más o menos fueron las palabras del actual presidente cuando era candidato en la campaña del 2023. Y yo creo anti es limitante, el PRO es infinito. Así es. Yo creo que esas palabras realmente resonaron en el ecuatoriano. Yo creo que realmente el ecuatoriano no está contento con el clivaje correísmo-anticorreísmo. Yo creo que eso le funciona muy bien a nuestra clase política, ya porque sobre todo a los opositores al correísmo no les da una tarima, les da un trampolín, digamos. No los obliga a pensar. Es por pura pereza. No los obliga a pensar en políticas públicas, no los obliga a pensar en una propuesta concreta, no los obliga a pensar en planes, programas y proyectos que deban aplicarse en materia económica o de seguridad o de inversión social, etc. No los obliga a pensar. Su gran plataforma es estar en contra de otro. Y eso
puede funcionar un tiempo, puede funcionar con ciertas personas, pero cuando ya realmente quieres construir un país, que simplemente me quieras poner de tu lado para combatir un enemigo, tiene un límite y tiene un tope. Tiene lo que el mismo Daniel Noboa sabía en campaña el 2023, un techo. Ser anti tiene un techo. Y él mismo rompió esa regla y se convirtió en el rey de los anticorreístas cuando hizo lo de Glass. Y yo siento que lamentablemente para él y su combo se han quedado atrapados en ese discurso. No han salido... Se quedaron atrapados, esa es una gran pregunta, se quedaron atrapados el día que subieron el muro de la embajada y asumieron ya una identidad distinta a la que habían mostrado. Y yo creo que cuando lo hicieron, que efectivamente hubo esa mutación, se emperraron en ese camino y no saben cómo dar marcha atrás. Y creo que ese es un grave problema de cara a la campaña electoral, a la segunda vuelta, porque me parece que en ese sentido Noboa le cedió la mano, le cedió la posibilidad a su rival para que encarne lo que él ya no puede encarnar y no sabría cómo hacerlo. Y eso ya es un problema de otra naturaleza porque estamos hablando del producto, del candidato como tal. ¿Qué posibilidad tendría el candidato para recular y poder reinventarse y volver a proponer lo que propuso antes y que le valió que la gente confíe en él para que conduzca los destinos del país? Yo no veo esa posibilidad. Ya desde un análisis de su propia personalidad y la forma en que ejerce poder, está en esa posibilidad. No podemos creer a alguien que está en facultad de revisar sus errores y decir reculo. Daniel Noboa debe ser uno de los políticos menos talentosos de todos los tiempos en el Ecuador. O sea, con menor nervio político, el vigor, la fuerza que necesita un político para dirigirse a otros y sumarlos a su proyecto. Noboa en ese sentido es tan deficiente, Fernando, que ha inventado primero el antinoboísmo que el noboísmo. Hay más gente que ya no lo puede seguir, ya no lo puede, y que antes lo hacía, que antes lo vio como una posibilidad y que ellos sí han reculado de eso para decir, oye, este tipo no es lo que esperábamos, no es lo que pensamos en el 2023. Y se nota, bueno, haciendo una comparación un poco forzada entre segunda vuelta del 23 y esta primera vuelta del 25, que funcionó casi como una segunda vuelta, uno puede notar algunos problemas en la votación que ha recibido el presidente. Pero lo que te quiero decir es que Noboa es muy difícil que recupere ese grip, ese discurso positivo, propositivo, que lo hizo tal vez a él sin que se destaque mucho, interesante en el 2023, y en muy buena medida es porque él como político no lo puede dar. Ok, ahora vamos a lo otro. ¿Por qué si buena parte de buena porción de la población electoral ecuatoriana que estuvo muy dispuesta a votar a alguien que te decía, tenía esta frase del pro es infinito, el anti es limitante, y votó por él para salirse de este clivaje, hoy por hoy, y que se sigue manifestando desagradada por el entorno al que te expone este clivaje, luego llega a la urna y responde a estas lógicas de clivaje, porque como bien dijiste, ¿no? La elección de primera vuelta termina por parecerse a una elección de segunda vuelta, donde nada más existían dos alternativas. O sea, yo lo que planteo como escenario general es que la posibilidad de Noboa de convencer a un mayor grupo que el anticorreísmo se diluye cada vez más. Y yo creo que es por un factor particular. Hay un anticorreísmo blando. El anticorreísmo extremo va a ser anticorreísmo siempre. Va a odiar a Correa por encima de todas las cosas. Y de eso hay un porcentaje más o menos importante y ese no se toca. Esa es la base dura de Daniel Noboa. La compró completita cuando metió a Glass preso. Esa gente va a ser incondicional de Noboa. Mientras exista Correa en el escenario político y siga vivo el anticorreísmo, Noboa lo va a representar. Pero ese es el anticorreísmo extremo. Hay un anticorreísmo blando, que es gente que puede observar lo que está pasando y de repente tener un momento eureka en el que dice, chanfle, este tipo es incluso peor que Correa. Y cuando llegue a ese momento es que puede hacer el tránsito, abandonar a Noboa y pasarse al campo contrario. Pero simplemente porque el otro tipo en tiempo presente
lo está decepcionando más que su recuerdo de Correa. Porque a la larga, mira, Noboa, yo tengo esta conversación con mi viejo permanentemente, como tú bien sabes, es rabioso, anticorreísta. Y yo le digo, papá, pero este tipo se parece demasiado a quien tú tanto desprecias. Mira, más que tu tío Fernando, que hacía radio conmigo en Atalaya. Están en penales. Pero no, lo que te iba a decir del anticorreísta, del anticorreísta que puede cambiar es que llega un momento en que la cantidad, como te digo, la cantidad de cuestiones que están ocurriendo lo hacen pensar. Yo le decía a mi papá en una conversación el otro día, mira, Noboa hace lo mismo que hacía Correa de exigirle a otras instituciones públicas que actúen. Claro, cuando están bajo tu organigrama, pues no está mal, ¿no? Tú eres el jefe y dispones. Cuando son instituciones teóricamente independientes, no es presentable que otra autoridad le exija cosas porque esa institución tiene autonomía y debe ser respetada. Correa, pues tú te vas a acordar, decía favor atender, arrobaba a quien correspondía. Y ahorita también lo hace Noboa. Noboa le acaba de decir a los jueces, a una instancia totalmente aparte, independiente, además judicial, a unos jueces que parecen ser muy serviles por lo que se ha visto, por las decisiones que se han tomado. Si quieres conversamos de eso más adelante en relación con Verónica Abad. Y Noboa les pone a ellos favor atender. Yo digo, mira, es el mismo autoritarismo, nada más que Noboa no tiene modales. Claro, el otro tipo te decía, ahí hay una frontera de me corresponde o no me corresponde. Atender, perros, háganlo. Claro. Y bueno, aquí decíamos con algún exceso y bueno, siendo viernes, lo repito, que además tiene servido el Tribunal Contencioso Electoral, que está casi que ávido de recibir la siguiente orden. El señor Ángel Torres operaba, decíamos acá, como una cachifa del poder, ¿no? Al final, lo que sea que le ordenen, está muy dispuesto a ir a otorgarlo. Aquí está su Maduro con queso del señor presidente. Dicho esto, que realmente a alguien que comprende de derecho y de separación de poderes le alarma, lo que te quiero preguntar es qué tanto le afecta a la hora de ir a las urnas, a la hora de ir a las decisiones ya de orden electoral, porque también en los mismos informes que lo que hemos conversado anteriormente acá, hemos visto que la población ecuatoriana busca a alguien autoritario, tiende a votar y a sentir agrado por este tipo de autoritarismo. Ya, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando, por ejemplo, el Latinobarómetro hizo esa pregunta, yo incluso he publicado algunas columnas al respecto de la vocación autoritaria del pueblo ecuatoriano basado en estos sondeos de opinión que realmente arrojan unos resultados bastante escalofriantes en cómo el ecuatoriano percibe su relación con la institucionalidad. Por ejemplo, piensa que puede haber democracia sin oposición, sin partidos políticos, sin parlamento, sin Congreso. O sea, puede vaciar de contenido la democracia y seguir llamándola democracia. Tala de Efesio es el ideal ecuatoriano de democracia. Es realmente vaciarla de contenido y convertirla en cualquier cosa. Y también el ecuatoriano cree que una persona una autoridad, quiero decir, se puede saltar las reglas si va a perseguir un fin justo. Pero ahí el objetivo es que cumpla un fin. Ahí el objetivo es que esa persona le garantice que haberse saltado las reglas fue para cumplir algo que a ella la satisface. Entonces, no es tan sencillo como quiere un autoritario, porque querer un autoritario es querer, desde la perspectiva del anticorreísta, que vuelva a Correa, que era la madre de los autoritarios. Entonces, no es solo simplemente tener una vocación autoritaria, sino que ese autoritario tenga un propósito. Los gringos decían de Somoza, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. ¿Ya? Y claro, eso quería decir para los gringos, era quien les servía a ellos, quien cumplía el propósito que ellos habían diseñado para esa autoridad, un presidente en Nicaragua en los años 70. Lo mismo con Noboa. Ellos quisieran que sea el suyo, que puede ser malvado, puede saltarse las reglas, pero que cumpla los planes y los propósitos que ellos quieren. Es decir, en pocas palabras, que reparta bala y que elimine a la delincuencia. Pero Noboa no tiene pues los números que respaldan eso. Y tampoco en economía, donde ha crecido
el desempleo, donde la inversión extranjera es apenas el 0.3%. Somos solo peor que Haití en ese rubro, donde el crecimiento de la economía no fue tal, sino un decrecimiento del 0.4%, menos 0.4%, de acuerdo con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Todo esto en el año en que él gobernó. No hay excusa. No es el señor de antes, es en su año de gobierno. Entonces, ¿de qué números le sirven de respaldo? Y sobre todo, en el punto en que el autoritario realmente se ceba, que es el de quiero que acaben con la delincuencia, quiero que eso disminuya, quiero que eso se amortigüe porque la vida así no es vida. Y si el tipo no es autoritario, pero no cumple ese propósito, es simplemente un mal tipo. Claro, si no hay números que lo respalden. Ahí hay un detalle que yo apuntaba también el otro día sobre la falta de pago a las dializadoras. Le escuchaba decir al presidente es que hemos heredado problemas, pero tiene 15 meses en el gobierno y 15 meses se les debe a las dializadoras. ¿Se está quedando sin ese recurso de echar la culpa para atrás? Y yo creo que sí, porque al final, solo para el 9 de febrero, que fue la primera vuelta, ya había gobernado 444 días, contados a partir del día que inició su gobierno. 100 días es lo que tradicionalmente se le ha dado a los gobernantes para que cojan rumbo y demuestren a dónde pueden caminar la nave llamada X país, la nave llamada Ecuador. Este tipo ha tenido 4 veces más de eso y monedas. Y uno no percibe cómo es que se ha enrumbado esto, viéndolo de acuerdo con las cifras, viéndolo de acuerdo con las cifras de economía, viéndolo de acuerdo con las cifras en seguridad, viéndolo de acuerdo con las cifras en inversión social. No se ve, pues, ese rumbo claro que esté sacando al Ecuador del marasmo en que se encuentra. Entonces, la situación de Novoa es particularmente complicada porque el año 23 él era un tipo nuevo. Había estado en la asamblea, pero eso era negligible, nadie lo recuerda de allí, tampoco nadie recuerda a Lesa González de allí, ellos salen a la palestra, ya directamente salen a la cancha en elecciones. Pero Novoa en esa época podía prometer lo que quiera, podría pararse y decir una u otra cosa, y no había pues baremo para contrastar, no había cómo decirle, eso es imposible, señor Novoa. El tipo te podía decir... Podrías creerle que el problema era la transmisión eléctrica y no la generación. Se lo podías creer, se lo comprabas, votabas por él. Hoy sería imposible creerle eso. Exactamente. Hoy ya el tipo carga con una mochila que en la segunda vuelta le va a pesar. En el debate, que va a ser muy importante para determinar el rumbo de esta segunda vuelta, le va a pesar mucho, porque él ya no es un hombre que presenta ilusiones. Es un hombre que carga una pesada mochila de fracasos institucionales para resolver problemas acuciantes del pueblo ecuatoriano. Y eso va a tener un peso y un costo a pagar por no haber resuelto las cosas, incluso como él mismo lo había planteado, ¿no? Porque él propuso una ley no más apagones, ya más claro el nombre no puede ser para que luego tengamos 14 horas de apagones. Es decir, ni siquiera su palabra se ha sostenido en las políticas que ha implementado, no ha servido para cumplirla. Entonces yo creo que en ese sentido es un candidato que llega con ese peso, con esa pesada mochila de problemas de su gobierno, creo que va a significar algo, porque él ya no puede, o sea, va a significar, quiero decir, una molestia importante para él, porque él ya no puede reivindicar la idea de cambio. Él ya no puede decir yo soy el cambio del Ecuador, porque ya el cambio sería cambiarlo él, que ya tuvo oportunidad de demostrar. Y él lo que tiene que decirle a la gente es relíjanme, sigamos este camino. Pero si su camino ya representa toda esta cantidad de problemas, es mucho más complicado de convencer. Y por lo que te decía hace un rato también, por el anticorreísmo que él ha abrazado. Él tampoco puede abrazar hoy la idea de la unidad, que cuando dijo lo del PRO estaba implícita en ello. El PRO se construye entre todos. El PRO, como no tiene techo y es tan amplio y abarcativo, los mete a todos en esta empresa de cambio colectivo. Pero el anticorreísmo no. El anticorreísmo es, yo no puedo predicar la unidad porque allá hay estos malos que tenemos que combatir con ustedes. Entonces ya la idea de unidad se resquebraja. Ya somos guerreros contra los anticorreístas o lo que fuere, o el enemigo de turno, pero ya no estamos hablando de una persona que pueda
Es otro tipo de liderazgo. No es un líder que busca aglutinar para hacer un cambio, sino un líder que busca eliminar a otros a través de la lucha permanente. Es un liderazgo completamente distinto y lógicamente Noboa, que se percibe a sí mismo como un mal enemigo de cualquiera que lo quiera tener como tal, se siente mucho más cómodo en ese formato que en el formato de constructor, porque no es un tipo que se le dan las palabras y convencer a la gente usualmente implica hablar con ellas. Ahora, volvamos a esta imagen de el tipo autoritario que está utilizando las instituciones para perseguir. Está lo de Aquiles Álvarez, está lo de Verónica Abad. Adicionalmente están lesiones que deberían, en teoría, hacerle algún tipo de mella con el anticorreísmo, tan presto a señalar escenarios de corrupción en el gobierno de Correa. Me refiero a entregarle 70 millones de dólares a la compañía Progen sin saber ni siquiera si hace generadores o dónde queda, o al tema este de los chalecos de cartón, que parece estarse evidenciando como un gran tongo. ¿Le afecta eso? ¿O ya se ha encerrado tanto en este extremo que ya no importa? Lo importante es que no gane la rival de Daniel Noboa sin importar lo que él haga o deje de hacer. Yo creo que sí le afecta porque poco a poco ese anticorreísmo blando va percibiendo que Daniel Noboa no es la respuesta a sus problemas. Y en el momento en que haga clic de que es más peligroso tenerlo a él que su recuerdo de un gobierno anterior, creo que ese es el factor que va a hacer notar cuánto afectó este tipo de desgaste que es continuo y que es persistente y que tiene que ver directamente con su administración, con el uso de las instituciones para perseguir adversarios políticos o con la corrupción que se puede percibir en algunos de los actos del gobierno actual en distintas facetas que tú acabas de enumerar. Yo realmente creo que hay un, ¿cómo ponerlo? Yo creo que al final del día es un problema mucho más amplio de cómo nos afecta el correísmo y el anticorreísmo como ecuatorianos. Yo creo que incluso ha permeado relaciones personales, la forma como el periodismo encara las cosas, no se diga la clase política. Y creo que deberíamos realmente hacer un esfuerzo por superar eso. O sea, vivir enfrascados en esa polarización saca lo peor de los ecuatorianos al debate público, lo reduce, lo empobrece. Es realmente muy triste que tengamos que discutir cosas realmente fundamentales como la seguridad, la economía, la inversión social, en términos de la corrupción de uno y la corrupción de otro. El solo hecho del escenario que yo planteo, el anticorreísta hablando, es buscar quién es peor que el otro para no votar por él. Ya el ecuatoriano está tan maltratado por su clase política que no lo piensa en términos de cómo vamos a construir un mejor país con políticas públicas, con esta legislación, con este tipo de liderazgo. Estamos enfrascados en destruir a otro para que triunfe el contrario. Que nunca llegue. Y envenenamos nuestra opinión pública con ese tipo de discurso que es destructivo y negativo. Entonces, creo que el clivaje correísmo-anticorreísmo realmente ha pervertido, ha emponzoñado la opinión pública ecuatoriana y lo ha hecho a unos niveles realmente de escándalo. Yo el otro día estaba pensando en esta investigación que publicó Ardino Tomasi, lo de la Pax Narca, y pensaba, esto solo puede demostrar qué tan mal está el periodismo en este país. Porque si lo que dice Tomasi es cierto, es decir, hubo 10 años en que hubo 7.000 muertos a razón de 2 por día, muertes violentas vinculadas con la actuación de los GDO, ocultadas por un maridaje entre políticos, las autoridades y los GDO para falsear cifras y crear un escenario alternativo al que realmente ocurrió. Ese es más o menos el discurso. Y yo solo pienso, eso se hizo por 10 años. Murieron 7.000 personas, que es el doble de los muertos de la dictadura chilena. Y ningún periodista en el Ecuador, ni en el Clarín de Babahoyo, salió una nota que diga curiosas muertes, muertes violentas que no han sido aclaradas. Nadie en 10 años en el periodismo
se dio cuenta que estaba ocurriendo esa masacre, que era una masacre vinculada a estas muertes violentas, digámoslo así, porque en teoría, bueno, son 2 de promedio por día. Quién sabe cómo se podría repartir esas muertes en el curso del tiempo. Pero digamos que ocurren estas muertes violentas y nadie nunca sospecha nada. Nadie es capaz de investigar los vínculos entre el gobierno y los GDO, de demostrar algún tipo de vinculación más allá de la que se supone que existe por la propia existencia supuesta de estas muertes. Entonces yo creo que el relato es falso. Realmente no creo que el periodismo sea tan malo. Quisiera creer que el periodismo no es tan malo como para que durante 10 años maten ecuatorianos a razón de 2 por día y nunca nadie haya sospechado, no haya escrito una línea, no hay un solo documento. Pero eso nos deja en un peor escenario, pues. No conozco un solo colega al que algún familiar le haya tocado la puerta a decir, óigame, atención, está pasando esto también. Nadie, durante 10 años, por 7.300 y pico de personas. Pero luego viene Tommasi y lo invitan a hacer unas presentaciones en distintos canales y radios, etcétera, para conversar de sus hallazgos. Y nuevamente, y esto ya es peor porque esto ya ocurrió, nadie fue capaz de preguntarse dónde estaba la evidencia de los familiares de las víctimas que estén protestando por lo que ocurrió, por estas muertes no aclaradas. Nadie se está preguntando cuál es la evidencia ya real, qué memo, qué correo, qué conversación, qué grabación, qué algo permite sospechar que hubo ese subregistro. No hay ninguna evidencia más allá de una persona repetidamente diciendo, miren, encontré estos datos yo solito. Claro. Tracé números y me parece y nadie ha pescado esto, pero yo se los estoy diciendo, aquí está clarito. Y el periodismo aquí, en vez de cuestionarse eso, de preguntarse, bueno, ¿es esto cierto? ¿Puedo corroborar esta hipótesis o puedo rebatirla haciendo mi propia investigación y diciendo, bueno, efectivamente existen estos muertos, efectivamente existen estos familiares de las víctimas o de los muertos, porque tendría que alguien preocuparse por alguno de ellos, son 7.000, habría más de una posibilidad para hacer ese tipo de relato. Una evidencia fáctica que dé cuenta del acuerdo existente entre el poder político de aquella época y los GDO. Y nada, el periodismo no hizo nada con eso. Entonces, o es malo porque el relato es falso, porque el relato es cierto y nadie pudo hacer nada durante todo ese tiempo, y si el relato es falso, lo sostuvieron. Si el relato es falso, lo sostuvieron. Ahora, yo lo que digo con esto es, ¿qué tan mal está nuestro periodismo para que el periodismo mainstream, porque creo que hay una linda apuesta en el área digital y tú estás entre ellos, pero ¿qué tan malo puede ser ese periodismo para que simplemente pueda sostener un relato sin hacer ningún tipo de contraste ni ningún tipo de elaboración? Es decir, hace mucho rato que ese tipo de periodismo sirve a los políticos. Que Tommasi haya ido a tantos lugares con esa investigación, eso es orquestado. Eso realmente no ocurre por generación espontánea. Eso está bastante claro. Y que haya tenido la posibilidad de presentar eso de la forma en que lo hizo, dice mucho de cómo el periodismo entiende su rol, que no es para servir a la gente, es para servir a los políticos. Los periodistas del mainstream ecuatoriano están fascinados con el anticorreísmo porque les da de comer. Y el último gran comensal de esa mesa se llama Rafael Cuesta, con el bochornoso video que se hizo ayer, que es una pieza de periodismo que retrospectivamente te hace pensar que TC es simplemente un stage para representar cosas anticorreístas, y lo puedes pensar en clave del 9 de enero también, por si acaso. Querido Javier, te mando un gigante abrazo. Ya tengo a Washington Andrade también en la plataforma. Y esto, ¿no? Dejar la idea que planteabas hace un momento. Ojalá esté cercano el día en que los ecuatorianos no nos acerquemos a las urnas pensando en votar por el menos peor, porque realmente deberíamos tener algún tipo de ilusión de mejorar nuestras vidas a través de nuestro voto. Mi abrazo, hermano. De acuerdo, suscribo lo dicho, Fernando. Un gran abrazo para ti y para tu audiencia. Y a producción también. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Dale, chao, chao.